En febrero de 2024, la policía alemana cerró el mayor mercado criminal de habla alemana que había en Internet. Tenía más de 100.000 usuarios en línea y bueno, evidentemente ahí pues se vendía de todo menos bueno. Drogas, documentos falsos, datos bancarios robados, herramientas para estafar, en fin. Y todo evidentemente estaba alojado en la dark web, no iba a estar ahí indexado en Google, ¿sabes? Entonces lo tenían todo muy bien oculto detrás de capas de cifrado y de criptomonedas. Y bueno, finalmente el administrador fue detenido, los servidores evidentemente fueron incautados y apagados y la plataforma fue cerrada. Ya está, a priori esto a primero de año 2024 pues se quedó resuelto. Lo que pasa es lo que viene después, porque unos días después alguien lo reconstruyó todo desde cero. O sea, hizo una nueva infraestructura con su nuevo código, pero tenía la peculiaridad de que era la misma marca. Entonces lo que aquí parecía era que el cierre no se había producido, porque visualmente seguía estando ahí. Y ese alguien que tuvo esta maravillosa idea dada por Jesucristo, pues no estaba precisamente ni en Alemania, que es donde estaba en origen esta página, ni en ningún país de estos que no tenía ni extradición, ni tampoco estaba el hombre ahí debajo de un búnker. Estaba en Calviá, en Mallorca. Estaba allí tomando el sol en una de las islas más turísticas de España, mientras gestionaba pues, uno de los mercados criminales más grandes de toda Europa. El tío allí pues con su ordenador desde la playita, liando la parda. No veas, esto es pamear y no echar ni gota, chavales. Bueno, pues para entender este caso hay que entender primero dónde ocurre. Pues mira, vamos a hablar un poco de la dark web. Y para esto tenemos que entender que Internet tiene varias capas. Las que nosotros usamos todos los días, que es donde está Google, YouTube, donde me estáis viendo ahora, por cierto. Así que suscribíos y activad la campanita y todas esas cosas. Y ya está. Y me haría mucho un gran favor. También bueno, pues están las redes sociales, la mayoría de las páginas que consultamos, periódicos, en fin. Parece que hay muchísimas cosas en Internet, pero la verdad es que esta parte que nosotros vemos y usamos diario es una fracción muy pequeña de todo lo que existe online. Porque por debajo de este Internet para todos los públicos hay una capa que los motores de búsqueda no indexan. Entonces aquí es donde están las bases de datos que son privadas, las intranets corporativas, archivos médicos. Y todavía hay otro nivel más abajo que es solo accesible a través de un software específico como Tor, que ya algunos de ustedes lo habrán escuchado, que es lo que se conoce como la dark web. Se accede a través de Tor a este sitio. Y a ver, es verdad que está ligada a cosas malas, pero no, o sea, la dark web no es inherente de algo criminal. O sea, es simplemente una red que está diseñada para garantizar el anonimato de los usuarios. O sea, esta también se usa por los periodistas de los países autoritarios, por los activistas, o por personas que necesitan comunicarse con otras sin ser rastreadas. Pero evidentemente, si tienes este nivel de anonimato, pues eso te lleva a, a hacer también posiblemente cosas malas. Entonces este es el entorno ideal para aquel usuario que quiere vender o comprar cosas, pues que no se pueden vender o comprar en ningún otro sitio, evidentemente. Y este era el caso del protagonista de nuestro vídeo. Bueno, o sea, la web protagonista de nuestro vídeo, que era Crime Network, que era precisamente eso. Era un marketplace, que era como Amazon, pero bueno, un poquillo diferente. Era un Amazon oscuro, porque era para el crimen organizado. Y llevaba funcionando desde el año 2012. Llevaba más de una década activo, por lo que esto lo había hecho convertirse al paso de los años en el referente del mercado criminal en Alemania. Y el catálogo, como ya hemos dicho, era un poco oscuro. Era sustancias estupefacientes de todo tipo, documentos falsificados, pasaportes, licencias de conducir, datos bancarios robados, kits de phishing, acceso ilegal a cuentas, servicios digitales, en fin, todas las cosas un poco turbias que os podáis imaginar, pues estaban ahí. Y el modelo de negocio que tenían montado, pues la verdad es que era hasta profesional, porque tenía su sistema de escrow, un depósito de garantía,
que esto lo que hacía era garantizar que las transacciones entre los compradores y los vendedores se hacía de manera eficaz. Luego utilizaban sus criptomonedas para los pagos, que era pues Bitcoin, Litecoin, Monero, y todo esto hacía que se garantizase el anonimato financiero de todos los usuarios que hacían cualquier tipo de transacción ahí. Y bueno, pues los usuarios tenían su perfil, tenían sus valoraciones, su historia de transacciones. Esto era un eBay, pero el producto pues era un poquillo más oscuro. Y a lo largo de los años, la plataforma se estima que procesó cerca de 100 millones de dólares en criptomonedas. O sea, no era esto moco de pavo tampoco, vaya. El 2 de diciembre de 2024, el BKA y la Fiscalía de Frankfurt ejecutaron una operación que llevaban ya años preparando. Los servidores de Crane Network fueron incautados simultáneamente para evitar que se borraran datos y todo el rollo, los pillan los dos a la vez y desprevenidos totalmente. Entonces todos fueron incautados a la misma vez, los datos de los usuarios y las transacciones fueron recuperadas intactas y la plataforma evidentemente pues, fue cerrada al momento. Y el administrador técnico también fue detenido ese mismo día y se trasladó y fue trasladado a prisión preventiva hasta que se decidiera qué se iba a hacer con él. El nombre de este administrador técnico es Janis H. Me gustaría poder decir algo más de H, pero es que no se sabe. Por una ley de protección de datos de Alemania se sabe el nombre y ya está. Y la primera letra del apellido no podemos saber nada más. Así que bueno, ya está, ¿qué se le va a hacer? Janis H. tenía 29 años y era de Rockenberg, que es un municipio que está al norte de Frankfurt, en el estado de Hesse. Creo que se dice así, si no, pues bueno, ya me entendéis. Está al norte de Frankfurt. Y este hombre, el H, no era el fundador de Crane Network. O sea, la plataforma llevaba activa desde el año 2012 y H había entrado en 2018. Y esto evidentemente, pues que antes había otro administrador, pero bueno, pues también fue detenido y al final H pues fue escalando posiciones poco a poco hasta que finalmente asumió todo el control de toda esta infraestructura. Lo que básicamente era en la práctica lo que se conoce como un CTO, que es el que mantenía todos los servidores, gestionaba el sistema de Crow, mezclaba todos los flujos de criptomonedas para que no se pudiera rastrear nada y evidentemente lo más importante es que garantizaba que 100.000 usuarios pudieran comprar y vender aquí lo que les saliera de los mismísimos cojones. Y si no sabemos el nombre de Janis, si no sabemos el apellido de Janis H, ahora viene algo más guay. Y es que encima de todo tenía varios aliados dentro de los foros. Como por ejemplo Zombie Vampire, Rudolf Heltz, El Mojito o Dark Shadow. Nombres bastante exóticos. Y que evidentemente cuando los lees pues, no te invita a pensar que esta persona era quien era. Pero bueno, si le ves la cuenta del banco y el patrimonio, sí que dices, uy, esta persona está haciendo algo gordo, porque resulta que tenía un apartamento en Dubai, tenía varios vehículos de alta gama y tenía barras de plata también. O sea, hay que tener en cuenta que esta plataforma retenía entre el 20 y el 25% de cada una de las transacciones que se hacía. O sea, pagaban al final muchos usuarios pagaban licencias mensuales que llegaban hasta los 700 euros y luego aparte comisiones adicionales, en fin, que en total Crane Network había procesado cerca de unos 100 millones de euros durante el periodo que Janis H estaba al mando. Así que bueno, antes imaginado. Finalmente, Janis H, pues evidentemente fue a juicio y que comenzó en noviembre de 2025 ante el Tribunal Regional de Jeven. Tampoco sé si lo he pronunciado bien. Aquí se reconoció que había facilitado el comercio de 600 kilos de cannabis, 300 kilos de cocaína, 800 kilos de metanfetamina y 80.000 pastillas de éxtasis. Vaya, poca cosa. Evidentemente se declaró culpable y cooperó con la investigación. Un aplauso muy grande a nuestro amigo Gianni H. Ya que está empringado, pues hombre, colabora y ayuda un poquito, ¿no? Si ya te han pillado, tío, ya no puedes hacer mucho más.
Y esto precisamente fue una de las cosas que el juez se lo agradeció, ¿no? Que colaborara porque no era algo muy normal. Así que bueno, hizo un buen acto nuestro colega H. Finalmente, en marzo de 2026, salió la sentencia, 7 años y 10 meses de prisión. Oye, que, joder, tampoco era mucho, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en otros casos, como por ejemplo el de Ulbricht, de Silk Road, este pavo era como que toda la vida, ¿no? O sea, era una barbaridad y a este pues le metieron 7 años y 10 meses, supongo que también por el tiempo, igual no cometió tantos delitos. Claro, porque el Ulbricht ya también se le empezaron a meter cosas ahí de asesinato, en fin. Bueno, si queréis que hablemos más de este tema, pues me lo decís y hago un videito guapo del tema de Silk Road, digo, no de este ya estoy hablando. Bueno, se le confiscaron, además de toda la sentencia, se le confiscaron pues, todas las barritas estas de plata que tenía, el piso en Dubai, los deportivos, lo dejaron pelado, vaya. Pero bueno, lo que no se llegó a afinar fue un pequeño detalle que le va a dar mucha chicha al asunto, y es que en Crime Network había una estructura dual. Estaba Janis H por un lado, que era el responsable técnico, que ya había caído, pero luego había un operador principal que usaba el alias de Íñigo, y que en el juicio Janis H dijo que no sabía este Íñigo quién era, no sabía qué identidad tenía esta persona en la vida real. Así que mientras Janis H ya estaba metido entre rejas, Íñigo pues estaba por ahí libre y seguía haciendo de la suya. Los servidores de Crane Network ya llevaban varios días offline, el BK había publicado su comunicado, todos los medios especializados en ciberseguridad y temáticas similares habían cubierto toda la operación y Janis H estaba en prisión preventiva. Y alguien estaba leyendo todo esto desde Mallorca. Y o sea, no se sabe exactamente ni cuándo tomó la decisión de hacerlo, ni el motivo, no se sabe si llevaba varios tiempo esperando esta oportunidad o si fue una reacción inmediata al cierre. Lo que sí se sabe es que en muy poco tiempo Crime Network volvió a estar online. O sea, de repente, ¡pum! O sea, algo que estaba muerto, no está muerto, está vivo. Así está. O sea, y no era un espejo, no era una copia que estaba guardada en algún servidor y alguien la bajó y la volvió a lanzar. Era algo completamente nuevo, o sea, era una reconstrucción completa desde cero. Tenía una nueva infraestructura, tenía un nuevo código, tenía nuevos servidores. O sea, era que alguien que tenía unos conocimientos suficientes para replicar todo este marketplace, pues había decidido que evidentemente un cierre policial, eso no era final de historia, eso era una oportunidad de negocio y vaya que sí la aprovechó. O sea, el nombre era el mismo, o sea, la marca que 100.000 usuarios ya conocían, que en la que confiaban, en la que habían entregado el dinero, la que habían recibido la mercancía. Pues esa reputación que había sido acumulada durante 12 años no había desaparecido con el servidor. O sea, seguía existiendo en la memoria de toda esa gente. Entonces, en cuanto volvieron a ver que había una página web que era esa, porque a ellos la percibían como igual, porque era igual, tenía la misma imagen, la misma marca, era todo igual, pues pasó lo que tenía que pasar, que en poco más de un año la versión relanzada acumuló más de 22.000 usuarios registrados y más de 100 vendedores activos. Y el catálogo evidentemente pues era el mismo, tenía sus drogas, documentos falsificados, datos bancarios robados, en fin. La conclusión es que los ingresos superaron los 3,6 millones de euros. Calviá, municipio en el suroeste de Mallorca. Playa, hoteles de 5 estrellas, campos de golf, discotecas que vaya, que eso no cierra hasta el amanecer. En fin, es el destino favorito de miles de turistas alemanes y por lo que se conoce en gran parte a la isla de Mallorca. Entre estos turistas alemanes, había uno de 35 años que no estaba precisamente de vacaciones. O sea, el hecho de que nuestro desconocido de 35 años eligiera Mallorca dice mucho sobre lo que pensaba este hombre, porque no eligió ni Rusia,
ni Dubái, donde al final, pues es verdad que los acuerdos de extradición con Europa pues no existen o van muy lentos, u otros sitios donde se suelen esconder los criminales europeos. No eligió ninguno de estos sitios, se fue a Mallorca, a España, a la Unión Europea. O sea, un país con orden de detención europea completamente operativa con Alemania. O sea, un lugar donde cualquier día te viene un juez alemán y dice que te tienen que arrestar, y va la Policía Nacional de España a tu casa, te pica y te saca y ya estás arrestado. Así de simple. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué? ¿A quién no le cabe a nadie en la cabeza esta decisión? Pues probablemente fue porque este hombre confiaba en el anonimato digital que le iba a dar, ¿no? Y que él tenía ese conocimiento suficiente para protegerse digitalmente. O sea, la lógica era muy simple. Si nadie te puede rastrear los servidores, si nadie te puede identificar al administrador detrás de una plataforma, da igual de dónde operes, porque si nadie te puede identificar, eso da igual. O sea, puedes estar en Mallorca o en Berlín. O sea, la dark web no tiene frontera. Pero lo que pasa es que la lógica aquí tenía un fallito, si no, no estaríamos contando esto. O sea, la investigación que acabaría con él había arrancado en enero de 2023, o sea, más de 3 años antes de la detención, que se ha producido ahora. El punto de partida fue una solicitud de cooperación policial que era internacional. O sea, el punto de partida fue una solicitud de cooperación policial internacional en el estado de Baden-Württemberg, y a partir de ahí el BKA y la policía de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Frankfurt trabajaron conjuntamente trazando el rastro digital que conectaba a la nueva plataforma con el administrador, ¿no? De donde había salido esta nueva Crime Network. Y los detalles técnicos exactos de cómo localizaron habían sido publicados. O sea, las autoridades alemanas raramente revelan sus métodos de investigación en casos activos para no comprometer las operaciones futuras, pero el resultado habla por sí solo, evidentemente. En algún momento el rastro llevó a Mallorca, a Calviá, a un nombre y a una dirección en concreto. Y una vez que tiene la dirección en España, pues con una orden de detención europea en la mano, lo demás ya es burocracia y cuestión de tiempo. El 8 de mayo de 2026, una unidad especial de la Policía Nacional Española se presentó en Calviá. No hubo ningún tipo de resistencia, no hubo fuga, no hubo nada de una película de Hollywood. O sea, el alemán de 35 años que había intentado, bueno, y había conseguido clonar desde cero el mayor marketplace criminal de toda Alemania, pues había gestionado en el último año una plataforma con 22.000 usuarios desde su apartamento en Mallorca. Estaba finalmente detenido y sin incidentes. Y simultáneamente en Alemania el BKA ejecutaba otros 3 registros simultáneos que, bueno, se saldó con 3 o 4 personas más detenidas, que esto nos quiere decir que tenía ya estructura, que no era una web montada por un tío en la playa en Mallorca. O sea, tenía ya 4 personas que estaban trabajando con él, y que sus roles, es cierto que no se conocen los roles que ejercían en la web, pero estaban vinculados estrechamente con ella. Por lo que esto quiere decir que ya tenía una estructura y una solidez. Evidentemente todos los servidores de la plataforma pues fueron bloqueados en el mismo instante, pero no fueron solamente apagados. O sea, la autoridad alemana redirigieron todo el dominio hacia una página oficial con un vídeo explicativo de toda la operación. Entonces, esto lo que hacía es que cualquier persona que quisiera entrar a esa página para, bueno, para comprar, vender, lo que sea que quisieran hacer, se iban a encontrar de cara a la policía mirándole, y iban a ver un vídeo con todo lo que había pasado. Así que esto no simplemente nos quiere decir que, vaya, o sea, aquí está claro el mensaje. O sea, no solo cerramos la plataforma, sino que además sabemos quién es quien lo usa, y evidentemente habían incautado los registros, por lo que aproximadamente se sabía quién. O sea, el mensaje aquí era deliberado. O sea, era no solo vamos a cerrar la plataforma, sino que además vamos a ver quién lo usa, ¿sabes?
Así que los tenían a todos pillados por los cojones, vaya. Pues bueno, en los registros se incautaron evidentemente dispositivos informáticos, toda documentación y aproximadamente 194.000 euros en activos ilícitos que, a ver, siendo sincero, con la cifra, esto es una cifra modesta comparado con los 12 millones que tenía el colega Gianni H, ¿sabes? Pero bueno, el análisis de los dispositivos sería algo que continuaría semanas después y evidentemente esto posibilitaría identificar a vendedores, a compradores, en toda esta red. Finalmente, el Ministerio del Interior español ha esperado hasta el 4 de junio de 2026 para hacer pública la operación. O sea, casi un mes después de que se produjeran todos estos restos, que este mes se ha tenido de margen para asegurar todos los servidores, analizar los dispositivos, coordinar la comunicación entre todos los cuerpos de seguridad involucrados, en fin. Al final, todo ha terminado con 5 detenidos, 2 países y una plataforma que ha tenido que ser cerrada por segunda vez. Bueno, con esta situación ya zanjada a priori, nos surge la duda, ¿no? de quién era este mallorquín, bueno, este alemán en Mallorca que había sido capturado y había sido el responsable de relanzar la web. ¿Era quizá Íñigo? Pues la realidad es que no se sabe. O sea, parece, todo apunta a que sí, a que posiblemente fuera él, pero no, porque hay que tener en cuenta que, como hemos hablado, la web fue lanzada desde cero, o sea, fue creada desde cero, no fue ni una copia de seguridad que se bajaron y la volvieron a poner online, no, o sea, simplemente se usó la marca, que la marca al final es algo que cualquier persona que entra a la web la podía ver, o sea, no tenían la misma infraestructura por detrás ni tenía la misma manera de hacer las cosas internamente, por lo que es evidente que si tú eres el socio de esta web, pues lo hubieras clonado completamente igual, ¿no? Ya que te vas a poner a clonarlo, pues lo haces igual porque sabes que funciona y sabes cómo hacerlo. Pero esta persona no lo había hecho igual, entonces, ya digo, es algo que no se sabe, ni seguramente nunca se sepa, pero posiblemente esta persona fuera alguien externo, alguien que sí que seguramente había frecuentado esta web, o incluso alguien que trabajaba internamente pero no en las altas posiciones, sino que era alguien un poco más de un perfil mediocre, ¿no? Que trabajaba ahí dentro, colaboraba en X cosas y que cuando vio que esto se había ido un poco al garete, pues dijo, esta es la mía, y lo aprovechó para montar un poco algo nuevo, pero que tuviera la marca que evidentemente conocía ya miles de personas y que confiaban en ella. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado clara toda la situación de toda esta operación. Y nada, cualquier cosa dejadla en comentarios. ¿Pensáis que puede ser Íñigo este mallorquín o no? También lo podéis dejar. Esto es verdad que da para un debate. Y bueno, nada más. Muchas gracias por ver y darle a suscribirse, darle like y compartirlo y todas esas cosas. Chao, chao, chao.